Buenos días, mis amigos. Aquí estoy con una promesa que les hice. Les dije que quería hablarles del tema de los diezmos. Hay varias amistades que me han escrito con algunas dudas. Si usted, por favor, quiere que yo le hable de algún tema que le pueda parecer interesante sobre estos temas de teología, bíblicos, iglesia y demás, suscríbese al canal y en los comentarios escriba de qué tema quiere que hablemos. Como yo tengo una deuda con ustedes, hoy, rápido, escuetamente, vamos a hablar acerca de los diezmos. Ese es un tema polémico porque dentro de la iglesia la gente sabe o les han enseñado que están obligados a dar el 10% de toda la economía que le entra para la iglesia, y esto pues trae problemas. Mucha gente en la calle está diciendo que si los pastores, que si los sacerdotes, que si la gente de la iglesia son unos ladrones, que si están robando. Y hoy en día está también el mal llamado evangelio de la prosperidad, de sacerdotes, evangelistas que dicen que si tú les das dinero, pues ellos te van a prosperar más a ti, y los únicos que prosperan realmente son ellos. Yo no quiero hacer muy largo esto, solo quiero decirles lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios en sus libros. Dios estaba organizando un gobierno, una institución dentro de su pueblo Israel, y dividió el pueblo en 12 tribus, y a una de estas tribus le tocó el privilegio, la tribu de Leví, de ser la que tenía que dirigir todo lo que sucedía en el templo, en la casa de Dios en aquel momento, que Dios no habitaba en el hombre, sino habitaba en el tabernáculo, aquel lugar donde la gente iba a entregar y a expiar sus pecados con palomas, con becerros, con diferentes animales. Y una de las cosas que tenía que hacer el pueblo, a petición de que Dios por medio de un sacerdote le había dicho al pueblo, era dar el diezmo. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Eso está en Deuteronomio capítulo 14, donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y le dice: mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a bendecir grandemente, yo te voy a dar, a prosperar lo que tú haces, tu trabajo, porque el pueblo de Israel en aquel momento vivía tanto del pastoreo de animales, como las ovejas y las vacas, que era la carne que comían, como también de la siembra, de lo que cultivaban en la siembra. Entonces Dios le dice: yo voy a hacer que en medio de este desierto, tanto sus animales como lo que ustedes cosechen prospere de una manera increíble, de una manera inusual, fuera de lo que le sucede a las otras personas de otros pueblos. Las cosechas de ustedes van a ser especiales, pero ustedes tienen que traer el 10% a un almacén, al alfolí, que es un almacén. Ustedes tienen que traer la comida, ustedes tienen que traer el 10% de lo mejor, no cualquier 10%, sino lo mejor, porque yo les estoy diciendo que los voy a prosperar y ustedes me van a traer el 10 para ahí, para que no falte comida en los trabajadores del templo, que eran los levitas en este caso, que habían sido seleccionados como la tribu que no iba a trabajar, sino se iba a guardar para trabajar solo en el sacerdocio del templo, ¿no? Y incluso él les dice a estos levitas que ellos no pueden administrar esa comida. Es decir, el hecho de que el pueblo trajera ese dinero, los levitas no iban a coger esa comida, vamos a comer, sino que habían reglas de qué manera los levitas podían consumir esa comida, incluso la carne. Cuando se traía un animal para hacer sacrificio, este animal había que abrirlo, picarlo, había todo un ritual para entregarlo en un lugar, y de ahí el sacrificio. El levita, sin mirar, tenía un tenedor grande de 3 pinchos, pinchaba, y la carne que saliera era la que iba a coger el sacerdote para el consumo de ellos. No podía hacerlo de otra manera. Eso está en 1 Samuel capítulo 2. Bueno, sucede que en Malaquías capítulo 3 Dios tiene una queja con el pueblo de Israel, cientos de años después de haberse instituido todo esto, donde Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes me están robando. ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedía? Que la gente, como no le gustaba hacer aquello, y además de eso había pedido un rey, porque Dios no quería que Israel tuviera rey, y el pueblo había pedido rey, y entonces al rey había que darle también dinero. Y entonces ellos empiezan a decir: bueno, si tengo que llevarle de mis 20 ovejas, 2 para el sacerdocio, lleva una que está coja y otra que se estaba muriendo. Y esas son las ovejas que llevaban para allá, para el sacerdocio.
Y así lo mismo lo hace con la comida, el grano que le quedó del año pasado. Bueno, este año tengo que llevar tantos sacos, pero yo tengo viejo y del año pasado, es el que voy a llevar. Y esa es la manera en que ellos empiezan a actuar. Creo que como lo haría cualquier ser humano que hace las cosas sin decano, ¿no? Y Dios les dice: mira, ustedes me están robando, porque yo hice un acuerdo con ustedes y yo lo estoy cumpliendo. Ustedes son prósperos, ustedes tienen comida y no les falta en el medio del desierto. Yo los he prosperado y ustedes me están dando lo peor y no lo mejor, ni el 10% como habíamos acordado. Es ahí donde Dios le pide cuenta al pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Que cuando llega el nuevo pacto, Dios hace un pacto conmigo, porque la palabra Nuevo Testamento y Nuevo Pacto en griego es la misma. Y cuando llega el nuevo pacto, Dios hace un pacto conmigo, que soy un gentil, que no tengo nada que ver con el pueblo de Israel, y me dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fuera de eso yo no tengo otro pacto con Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es mi salvación, no hay otra. En el Nuevo Testamento la palabra diezmos se menciona una sola vez. Jesucristo la menciona una sola vez, cuando le habla a un fariseo que está bajo la ley, a los saduceos, a los religiosos de aquel tiempo, y les dice: ustedes diezman la menta, el oro, el eneldo, pero no diezman el amor, la misericordia. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Fuera de eso, nadie más menciona aquel pacto de Dios del 10% en el nuevo pacto, en el pacto mío. Incluso hay parábolas de Jesús, como la parábola del vino metido en odres viejos, que hablan de que no se puede unir el antiguo pacto con el nuevo, y es lo que hacen todas las iglesias por conveniencia. Y entonces obligan a la gente y le dicen a las personas que usted tiene que pagar el 10%. Eso es falso. Hay una enseñanza real en las cartas de Pablo en todo el Nuevo Testamento, donde jamás se le ocurrió a ninguno de los apóstoles, cuando escriben el nuevo pacto, decir: si el diezmo fuera realmente como ellos lo enseñan desde el púlpito, los pastores de hoy en día, muchos, no todos, ellos dicen que si tú no diezmas, le estás robando a Dios, porque ese 10% es de Dios, tomando un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel que no es nuestro. Si eso fuera real, si eso fuera cierto, es imperdonable que Juan, Pablo, Pedro, en cualquiera de las cartas que se le escribe a todas las iglesias, tenían que haber escrito: oye, mira, no se les olvide que ustedes tienen que diezmar, o ustedes no están diezmando. Jamás se menciona ese tema. Se menciona la enseñanza, sí, la enseñanza de que yo soy responsable económicamente del apoyo a la obra. Eso sí, ok, cuando tú decides ser parte de una iglesia local y tú responsablemente ves que la iglesia local está ayudando a los necesitados, está prosperando para la obra, está pagándole salario a misioneros, entonces tú sí dices: bueno, yo voy a una iglesia, me siento bien aquí, soy parte, tengo responsabilidades en esta iglesia. Bueno, es tu responsabilidad apoyar económicamente esa obra. Esa enseñanza sí está, si se deja ver que está bien, no está mal que tú apoyes la obra de Dios o la obra de la iglesia económicamente con tu esfuerzo, que tú ayudes a limpiar un baño, que tú ayudes a limpiar el piso, que tú ayudes a mover un asiento. Eso está bien. ¿Sí? No es que esté negando de que no se le puede dar dinero a la iglesia. No, eso no es. Es que tú vas a dar como un acto de adoración voluntariamente lo que tú propones en tu corazón. Así lo dice la Biblia. Ni por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú no tienes ninguna obligación de hacerlo. Dios no necesita tu dinero. Es voluntariamente y no es negocio con Dios. Dios no te va a dar a ti de vuelta mucho dinero y te va a prosperar porque tú estés dando dinero a la iglesia. Eso está mal. Esas personas que hacen ese tipo de negocio con Dios y que piensan que a Dios se le puede negociar: te voy a dar dinero a cambio de que tú me prosperes y me hagas más rico a mí, o tengas alguna atención conmigo, porque para eso yo te estoy pagando. Eso está mal. Tú vas a dar porque a ti tú amas y quieres las cosas de la obra. Es tu responsabilidad, porque si la iglesia a la que tú estás dando el dinero no está usando el dinero para la obra, no lo está haciendo bien, tú entonces tienes que dejar de dárselo. Hay varias enseñanzas que tú eres responsable de eso. A mí me enseñaron que yo tenía que dar el diezmo, esa era mi responsabilidad, y que si la iglesia lo usaba bien o mal es un problema de la iglesia, y eso es falso. Tú eres responsable ante Dios de lo que pase con ese dinero.
Acá donde yo les citaba ahorita en Deuteronomio capítulo 14, Dios le dice a las personas que si el templo les queda muy lejos del camino y no pueden ir a llevar el diezmo, la comida y los animales, que fueran al pueblo y lo vendieran, y el dinero que los dieran, comprara toda la comida que quisiera, hiciera un banquete, invitara a todo el mundo y le diera la comida a todo el mundo. Quiere decir que también está bien que tú uses tu dinero para ayudar a otros, para hacer misericordia con otros, y está bien. Algunas personas lo niegan, dicen que no, que tienes que dar el dinero a la iglesia. Eso es falso. También la Biblia enseña en ese capítulo eso. Ahora, como yo les decía, ese diezmo, esa ley del diezmo obligatoria que había en el Antiguo Testamento, que decía que tú tenías que hacerlo, mucha gente te dice, no, tú estás equivocado porque Abraham diezmó fuera de la ley. Y realmente da risa y es muy poco inteligente usar el ejemplo del diezmo de Abraham para decir que también estoy obligado a diezmar porque yo no estoy bajo la ley, sino que estoy fuera de la ley porque ese pacto no fue conmigo. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre rico. Y cuando Abraham diezmó, que lo hizo una sola vez en su vida, lo hizo de haber tenido una guerra con un pueblo, haber asaltado una ciudad, y del dinero de esa ciudad tomó el 10% y se lo dio a Melquisedec, a un sacerdote. Entonces, si tú crees que como yo no estoy bajo ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, tengo que diezmar porque Abraham diezmó, si yo te digo, ok, yo voy a esperar a que yo asalte un pueblo, a que obtenga la riqueza, y cuando haga eso, pues de ese dinero voy a dar el 10%. Yo no estoy obligado a dar el 10%. Mi corazón, cuando veo la obra de Dios, cuando veo una iglesia y cuando veo las cosas que están haciendo, como yo las he visto, como yo sé las cosas que hacen las iglesias a las que voy, como voy a la iglesia que estoy yendo, Philip Baptist Orlando, que yo veo la obra de la iglesia, pues yo me motivo entonces a dar, a apoyar. Siento ese deseo voluntario, sin obligación. Así que, mis hermanos, eso es lo que tenía que decirles. Si tienen preguntas, suscríbanse al canal, por favor. Vayan a los comentarios y comenten. Y yo les prometo que voy a hacer todo lo posible, por lo más rápido que pueda, pues responderles en otro video. Un abrazo grande. Estamos en contacto.